Bienvenidos al podcast Finjamos que somos normales. Un espacio para emprendedores y dueños de empresa que sienten, aunque no siempre lo digan en voz alta, que crecer un negocio no es solo vender más, sino aprender a pensar distinto. El capítulo de hoy pone sobre la mesa un tema incómodo, de esos que muchos prefieren postergar, porque no parece urgente hasta que lo es. Hoy hablamos del verdadero costo de no profesionalizar un negocio a tiempo. Comencemos. No se trata de números fríos ni de teorías administrativas. Se trata de lo que pasa todos los días en miles de empresas que generan ventas reales y que sostienen una nómina con esfuerzo constante, aunque muchas veces desde fuera no se note todo lo que ocurre detrás. Empresas que avanzan, sí, pero avanzan cansadas, tensas, dependiendo demasiado de una sola persona. Y aquí es cuando surge una pregunta simple pero poderosa. ¿Qué está costando hoy seguir operando como si el negocio todavía fuera pequeño? Muchas empresas no se resisten a profesionalizarse porque no quieran hacerlo. Se resisten porque no ven el costo inmediato de no hacerlo. Con ventas activas y el flujo alcanzando para cubrir lo básico, los problemas suelen taparse con soluciones rápidas, sin que nadie se detenga a mirar lo que se está acumulando debajo. Pero ¿qué pasa cuando los mismos problemas aparecen una y otra vez, solo que cada vez consumen más tiempo, más energía y más atención? Piensa en una semana típica, reuniones que se repiten sin conclusiones claras, decisiones que se toman 2 o 3 veces porque nadie recuerda cuál fue el acuerdo, personas que hacen bien su trabajo, pero que no tienen claro hasta dónde llega su responsabilidad, y en medio de todo eso, una figura central que termina validando, corrigiendo, resolviendo y apagando incendios. ¿Te resulta familiar ese escenario? Ese es uno de los primeros costos invisibles de no profesionalizar un negocio, el desgaste silencioso. No aparece en el estado de resultados, pero se siente en el cuerpo. Se manifiesta en jornadas largas, en la dificultad para desconectarse, en la sensación de que el negocio depende demasiado de estar siempre disponible. ¿Cuántas decisiones importantes se toman ya con cansancio acumulado? ¿Cuántas conversaciones difíciles se postergan porque no hay energía para abrir otro frente? Cuando una empresa no se profesionaliza, el crecimiento deja de ser una fuente de entusiasmo y se convierte en una carga. Cada nuevo cliente trae ingresos, pero también trae más complejidad. Cuando se suman más personas al negocio, los procesos tienden a improvisarse y las excepciones se multiplican sin que nadie se dé cuenta de inmediato. Y sin una estructura clara, todo recae en la memoria, en la intuición y en la buena voluntad. Esto puede funcionar por un tiempo, pero no escala sin consecuencias. Aquí aparece otro costo poco visible, la pérdida de claridad. En empresas no profesionalizadas, las reglas suelen estar implícitas. El así se ha hecho siempre se convierte en el manual operativo. El problema es que lo implícito solo vive en la cabeza de unos cuantos. Cuando alguien nuevo llega, aprende por observación, por ensayo y error y por correcciones sobre la marcha. ¿Cuántos errores se repiten simplemente porque nadie tuvo tiempo de definir cómo se hacen las cosas? Profesionalizar no significa volver rígida a la empresa, significa volverla clara. Quiere decir que las decisiones no dependan del humor del día ni de la urgencia del momento. Se refiere a que las personas sepan con claridad qué es lo que se espera de ellas, cómo se mide su trabajo y cómo se toman las decisiones importantes. Y cuando eso no existe, el costo se paga en confusión, en retrabajo y en frustración acumulada. Hay empresas que creen que profesionalizar es algo que se hace cuando haya tiempo, como si fuera un proyecto adicional separado de la operación diaria. Pero ¿qué pasa si el verdadero problema es pensar que profesionalizar compite con el día a día cuando en realidad debería sostenerlo? ¿Qué pasaría si ordenar el negocio fuera precisamente lo que libera tiempo en lugar de consumirlo? Otro costo profundo de no profesionalizar aparece en la toma de decisiones. En negocios poco estructurados, las decisiones se toman rápido, pero no siempre bien.
Se decide para salir del paso, para resolver lo inmediato, para apagar el incendio más visible. Y aunque eso da la sensación de avance, en realidad va acumulando deuda organizacional. Decisiones que no se documentan, acuerdos que no se formalizan, criterios que cambian según la presión del momento. ¿Te ha pasado que una decisión parecía correcta en su momento, pero meses después nadie recuerda por qué se tomó? ¿O que una política cambia según quien la pregunte? Ese tipo de ambigüedad desgasta a los equipos, genera inseguridad y poco a poco va instalando una cultura donde lo importante no es hacer bien el trabajo, sino adivinar qué se espera hoy. La falta de profesionalización también tiene un costo directo en el talento. Las personas capaces buscan claridad, buscan crecimiento y coherencia. Cuando no la encuentran, se adaptan o se desconectan. No siempre renuncian de inmediato. A veces se quedan físicamente, pero dejan de proponer, de cuestionar, de involucrarse. ¿Cuántas ideas se han perdido porque alguien sintió que no valía la pena compartirlas? En empresas más maduras, esto se conoce como rotación silenciosa. Personas que cumplen pero que no se comprometen, que hacen lo mínimo necesario porque el entorno no incentiva otra cosa. Y esa desconexión no se resuelve con discursos motivacionales, se corrige con sistemas claros, con roles definidos y con decisiones consistentes. Profesionalizar un negocio también implica aceptar una verdad incómoda. No todo puede seguir pasando por una sola persona. Mientras más crece la empresa, más costoso se vuelve ese modelo. No solo para quien carga con todo, sino para el negocio mismo. Las decisiones se retrasan, las oportunidades se pierden y el crecimiento se frena. ¿Cuántas veces una buena idea quedó en pausa porque no hubo tiempo de revisarla? En muchos casos, el verdadero cuello de botella no es el mercado ni el producto, mucho menos la competencia. Es la estructura interna, o mejor dicho, la falta de ella. Y aquí aparece una pregunta clave. ¿El negocio está diseñado para crecer o solo para sobrevivir semana a semana? Existen casos ampliamente estudiados de empresas que crecieron de manera impresionante en poco tiempo, pero que colapsaron por dentro antes de que nadie lo pudiera prever. No fue porque dejaran de vender o perdieran clientes, sino porque el crecimiento no se acompañó de claridad, de procesos ni de sistemas que sostuvieran la operación. Negocios que duplicaron ingresos sin duplicar la claridad en la toma de decisiones. Equipos que aumentaron en número pero no en coordinación. Y estructuras internas que empezaron a depender más del liderazgo individual que de una estrategia organizada. Un ejemplo evidente es Uber en sus primeros años de expansión global. La empresa entró en decenas de ciudades en tiempo récord y desde afuera parecía que todo funcionaba a la perfección, pero internamente los equipos enfrentaban problemas de comunicación, conflictos de liderazgo y falta de alineación en la toma de decisiones. Cada ciudad operaba casi como un mundo aparte, y las decisiones clave se concentraban demasiado en pocas personas, lo que generaba fricciones y rotación de talento crítico. Lo que se percibía como una operación impecable, por dentro estaba lleno de tensiones que ponían en riesgo la sostenibilidad del negocio. WeWork también ilustra este fenómeno de manera dramática. Su crecimiento exponencial fue acompañado de una cultura centrada en la visión de un solo líder, sin que los procesos internos y la estructura financiera fueran sólidos. A medida que la compañía expandía su portafolio de oficinas en diferentes países, las decisiones improvisadas y la falta de claridad estratégica provocaron problemas de gobernanza, desgaste en equipos clave y finalmente una crisis que obligó a reestructurar la empresa casi por completo. La historia demuestra que crecer rápido sin profesionalización interna puede ser igual de peligroso que no crecer. Incluso empresas como Google, reconocidas mundialmente por su gestión y resultados, han tenido episodios donde el crecimiento acelerado generó tensiones internas y desafíos de coordinación. Lanzamientos apresurados de productos, equipos que aumentaban sin una integración clara y decisiones que dependían más de urgencias inmediatas que de análisis estratégicos, pusieron a prueba su capacidad de mantener la cohesión y la claridad a gran escala.
Lo interesante es que estas experiencias, aunque menos dramáticas que en casos como Uber o WeWork, muestran que ninguna empresa está exenta de estos riesgos si la profesionalización interna no acompaña el crecimiento. En todos estos ejemplos el patrón se repite. Cuando los sistemas, los procesos y la claridad no evolucionan al mismo tiempo que la empresa, el resultado es casi inevitable. Los conflictos crecen silenciosamente. La rotación de talento clave aumenta. Las decisiones se vuelven personales en lugar de estratégicas y el desgaste emocional se siente en cada nivel de la organización. Al final, aunque las ventas sigan entrando, la empresa pierde eficiencia, foco y capacidad de sostener su crecimiento. Este escenario no es una condena, es una oportunidad para hacer una pausa, reflexionar, revisar la estructura interna y profesionalizar los procesos antes de que el caos silencioso se convierta en un freno insalvable. Profesionalizar a tiempo permite algo fundamental: separar a la persona del sistema. No para deshumanizar al negocio, sino para protegerlo. Cuando todo depende de personas específicas, el riesgo es enorme. Cuando el conocimiento no está documentado, cuando los procesos viven en la cabeza de unos cuantos, cualquier ausencia se convierte en una crisis. ¿Qué pasa cuando alguien clave se va, se enferma o simplemente decide no continuar en la empresa? Otro costo poco hablado es el impacto en la estrategia. Sin datos claros, sin indicadores definidos, la planeación se vuelve intuitiva. No necesariamente equivocada, pero sí limitada. Se planea desde la percepción, no desde la información. Y eso hace que muchas decisiones estratégicas se basen más en sensaciones que en evidencia. ¿Cuántas veces se ha dicho, creo que vamos bien, sin tener claridad real del por qué? Profesionalizar no elimina la intuición, la complementa, le da contexto. Permite distinguir entre un buen presentimiento y una suposición peligrosa. Y cuando eso no sucede, el negocio navega con buena intención, pero sin instrumentos confiables. También está el costo emocional, que rara vez se menciona en libros de negocios. La sensación constante de estar corriendo, de no llegar, de tener que resolverlo todo. Esa tensión sostenida termina normalizándose. Se vuelve parte del paisaje, pero no debería ser así. ¿En qué momento se asumió que emprender implicaba vivir permanentemente al límite? Un negocio profesionalizado no es un negocio sin problemas, es un negocio donde los problemas se abordan de manera estructurada, donde hay espacios para pensar, no solo para reaccionar, donde las conversaciones importantes no siempre se dan en medio de la urgencia. ¿Cuándo fue la última vez que hubo tiempo para analizar con calma qué está funcionando y qué no en tu empresa? Muchos dueños de empresa descubren tarde que el costo de no profesionalizar no está en lo que el negocio deja de ganar, sino en lo que empieza a perder sin darse cuenta. Pierde foco, pierde energía, pierde talento y a veces pierde sentido, porque cuando todo se vuelve urgente, lo importante se diluye. Profesionalizar no es copiar el modelo de una gran corporación, es diseñar una estructura adecuada al tamaño y etapa del negocio. Es decidir conscientemente cómo se toman las decisiones, cómo se mide el desempeño y cómo se desarrollan las personas. Es dejar de operar por inercia y empezar a operar por diseño. Y aquí surge otra pregunta necesaria. ¿Qué parte del negocio sigue operando como cuando todo dependía de improvisar? ¿Qué prácticas ya no son sostenibles aunque hayan funcionado en el pasado? Reconocer esto no es una crítica al camino recorrido, es una señal de madurez. El verdadero costo de no profesionalizar a tiempo es que tarde o temprano el negocio cobra la factura. A veces lo hace en forma de agotamiento, otras veces en conflictos internos, en algunos casos en oportunidades perdidas que ya no regresan, y casi siempre en una sensación persistente de que el esfuerzo invertido no se traduce en tranquilidad ni en claridad. La buena noticia es que profesionalizar no es un evento único, es un proceso. No se resuelve en un trimestre ni con un organigrama bonito. Se construye paso a paso, revisando supuestos, ajustando prácticas y desarrollando criterio colectivo. Y aunque no hay un momento perfecto para empezar,
Casi siempre el mejor momento fue antes y el segundo mejor momento es ahora. Antes de cerrar este episodio, vale la pena dejar una última reflexión en el aire. Si el negocio siguiera operando exactamente igual durante los próximos 3 años, ¿qué costo tendría eso en términos de energía, claridad y sostenibilidad? No en dinero solamente, sino en calidad de vida, en foco estratégico y en capacidad de disfrutar el crecimiento. Porque profesionalizar no es perder el control, es ganarlo de una forma más sana. No es alejarse del negocio, es permitir que el negocio funcione sin depender de estar siempre presente. Y sobre todo, es reconocer que crecer sin estructura no es valentía, es una apuesta riesgosa. Gracias por darte el tiempo de escuchar este capítulo del podcast Finjamos que somos normales. En el próximo episodio seguiremos explorando las tensiones reales que viven los emprendedores y dueños de empresa cuando el negocio crece más rápido que la estructura que lo sostiene. Yo soy Ignacio Ortiz, nos saludamos pronto.